Arratsaldeon, eta eskerrik asko etortzeagatik. Entzun duzue, hori turismoak uzten duen arrastoari buruz hitz egingo dugu gaur, eta horretarako dauzkagu hemen Zigor Aldama, Izaskun Merodio eta Hortzi Akizu. El coloquio es en castellano, gero bukaeran zabalduko dugu tarte bat zuen galdera, komentarioak edo kritikak edo botatzeko, eta hor bietara egin genezake, euskeraz, gazteleraz, nahi duzuen bezala. Al final, eso, hablamos si queréis en euskera, en castellano, cuando abramos el turno para el público también. La presentación de esta charla dice así, dice: cuando viajamos marcamos huella. Quizá damos por hecho que dejamos beneficios en los países que visitamos, pero a menudo producimos perjuicios considerables sin ser conscientes. Un turismo irrespetuoso desequilibra la economía local, estropea el medio ambiente y el paisaje, produce distorsiones sociales y culturales. En la mesa analizaremos estas influencias y expondremos modelos de turismo sostenible, responsable y justo. Y yo, para empezar, me acordaba de un detalle. El año pasado, en esta misma mesa, o en esta mesa redonda, bueno, que redonda, yo no he ido nunca a una mesa redonda que fuera redonda, pero se sigue llamando así. Pero bueno, en esta misma mesa estuvo Josu Iztueta, que es un viajero experimentado de Tolosa, que este año lo hemos dejado entre el público en vez de tenerlo en la mesa. Y yo recuerdo una cosa que suele contar él, que ya me corregirá si la cuento mal, pero yo lo tengo oído, que cuando, a finales de los años 70, cuando él compró por primera vez un billete de avión, no sé si tendría 19 o 20 años, en el año 78, no sé qué, por ahí, y compró un billete de avión para ir a Londres, que era la primera vez que volaba. Creo que encima solo era de ida y que volviste en autostop, me parece, ¿no? Y él suele contar el dato, a ver si es cierto, que ese billete le costó el equivalente a 5 sueldos, o el trabajo de 5 meses, ¿no? Sí, más o menos. Entonces, claro, para hacerse una idea está bien, si entonces yo fuera el equivalente a un 1000-eurista actual, por redondear, pues es como si un billete a Londres nos costara hoy en día 5.000 euros, que es lo que costaba entonces, ¿no? Y claro, así se ve lo que han cambiado las cosas, lo baratísimo que es viajar hoy en día y lo que ha supuesto eso. Pues se nos han abaratado las posibilidades de viajar y viajamos mucho más, vamos, yo creo que viajamos como nunca se ha viajado en la historia, ¿no? El turismo es una de las actividades que más ha crecido en estas últimas décadas en todo el mundo. Pero también nos damos cuenta de que con el paso de los años y cuando ya llevamos unas décadas viajando, empezamos a ver que ese turismo crea algunas pegas o algunos desequilibrios, ¿no? Yo tengo aquí un repaso de unas posibles ideas que luego ahora os voy a presentar a los ponentes, pues ellos enriquecerán y completarán. Pero yo traía aquí, por ejemplo, el ámbito de la economía, ¿no? Siempre se dice, bueno, el turismo es bueno porque crea empleo en los países receptores de turismo, ¿no? Y la cara B es, bueno, pero ¿qué clase de empleo crea? Suele ser empleo inestable, poco cualificado, estacional, o sea que una temporada hay turismo, pero luego el resto del año ¿qué se hace, ¿no? Y entonces gente que se dedica a ese trabajo, luego, o sea, que no tiene recursos quizá para el resto del año, o sea que es una situación un poco precaria. ¿Crea infraestructuras el turismo en los países en los que lo reciben? Sí, pero a veces la prioridad de esas infraestructuras es exclusiva o mayoritaria o prioritaria para el turismo y no tanto para las necesidades locales. Es decir, siempre hay dudas, ¿no? O el desarrollo económico que crea, ¿cómo es? Pues hay sectores que crecen mucho, la construcción, la hostelería, que dan trabajo, pero esto, y nos contarán aquí casos en esta mesa seguramente, para otro tipo de gente es perjudicial. Por ejemplo, los campesinos, ¿no? Que no se suben a esa ola del turismo, no trabajan en ella en muchos casos, pero ven, sin embargo, como una parte de su país crece el nivel de vida, hay inflación, y ellos, pues por contraste, se quedan más pobres y no acceden, aparte de otro tipo de perjuicios que puedan recibir directamente del turismo, ¿no? Es decir, estas cosas son efectos secundarios. Los medioambientales, pues bueno, son más obvios, ¿no? Pues la urbanización, la transformación del paisaje, la contaminación. Incluso hay un caso casi contrario, que es el exceso de protección a veces en parques naturales. A veces llega a extremos de limitar la vida tradicional que ha tenido la gente en esos lugares, ¿no? Y una protección excesiva que impida a la gente que ha estado allí toda la vida desarrollar las actividades, bueno, eso crea conflictos y limita muchas veces la actividad de la gente local en aras a proteger, pues, un paisaje, un parque, pues pensando en cómo organizar la llegada de los de fuera y tal, ¿no? Y por acabar, pues las facetas sociales y culturales
es verdad que el turismo, lo que decía antes, pues que fomenta el intercambio, el conocimiento, pues está bien, pero a veces las culturas que conocemos en los viajes a veces están demasiado como en el escaparate, un poco folclorizadas, homogeneizadas, un poco modeladas para el gusto de un consumidor rápido, de alguien que pasa por ahí unos días, y eso crea algunas distorsiones, ¿no? Por ejemplo, es muy notable también cómo se crean a veces diferencias sociales en países, pues entre la gente que trabaja en el turismo y los que no, ¿no? Y hay países de nivel de vida muy bajo, de rentas muy bajas, en los que las propinas que recibe un guía son superiores al sueldo medio de un mes de cualquier otro trabajador en ese país, ¿no? O sea, que ahí se crean de repente unos grupos. O sea, que este desarrollo que lleva el turismo sí es cierto, pero a veces es un poco desacompasado o desestructurado, ¿no? Esto es un poco algunos de los perjuicios, abusos del turismo, que ya iremos sacando otros temas, pero también en esta mesa lo que queremos dar importancia, y por eso hemos traído a los invitados que hemos traído, a exponer otros modelos de turismo alternativo interesantes, ¿no? O que intentan evitar estos problemas que hemos ido mencionando. Y esto pues nos contarán Sigor, Izaskun y Ortzi, que paso a presentaros a cada uno de ellos y luego empezamos ya la historia, ¿no? Bueno, por empezar así, aquí mismo tengo a Sigor Aldama, que es de Bilbao, es periodista, vive y trabaja en Asia, está instalado allí en Shanghái, en China, y de allí se mueve por casi todo el continente, ¿no? Pues además es muy difícil seguir la pista porque un día está en Indonesia y otro día está en Japón y otro día está en otra parte de China y bueno, pues no para, ¿no? Y publica sus reportajes en los diarios regionales del Grupo Vocento, incluido El Correo, en El País, en el Grupo Noticias, en Berría, en la revista Altair. Y es también autor de un libro que se llama Asia, burdel del mundo, que trata el asunto de la explotación sexual, que no es un asunto solo de turismo sexual, el turismo es una parte, pero él explica en su libro que eso es algo también local y no es algo que gire solo en torno al turismo, y bueno, él lo explicará. Y ha escrito también varios reportajes sobre asuntos como el turismo masivo en Asia, la expansión china a otros países, el ecoturismo, la situación de las minorías étnicas en regiones turísticas. Y entonces, con cada uno de vosotros ahora me gustaría haceros, simplemente para que completéis cada uno vuestra presentación, que nos contéis brevemente, pues Sigor, por ejemplo, que expliques un poco brevemente, antes de pasar a presentar los otros ponentes, cómo es tu trabajo en China, tu trabajo periodístico, qué es lo que haces allí, cómo es tu manera de moverte y de funcionar, y si el tema del turismo es más o menos recurrente en tus trabajos y por qué, si es un tema, qué relevancia tiene todo esto en esa zona del mundo, ¿no? Bueno, Arratsaldeon, para contestar a la pregunta de Ander, el turismo se ha convertido en uno de los temas principales, sobre todo porque China va a tomar el liderazgo mundial para el año 2015, tanto en recepción de turistas como en emisión de turistas. Entonces, debido al desarrollo económico que está viviendo el país, todo el mundo lo que pretende es atraer turistas chinos, incluido Bilbao. Bilbao, por ejemplo, estuvo en la Exposición Universal de Shanghái del año pasado y allí lo que pretendía no era hacer solo marca de ciudad, sino conseguir interesar a los turistas chinos para que vengan aquí y sobre todo para que dejen su dinero. Al final eso es lo que nos interesa de los turistas. Más allá de que aprendan sobre nuestra cultura y todo lo demás, lo que tira es la economía, lo que tira es el dinero y eso es lo que importa. Y sobre todo en un momento como el que estamos viviendo ahora de crisis económica, China en todos los aspectos se presenta como una posible salvación y entre uno de esos temas más importantes es el de los turistas. Hace poco he estado en Tailandia y he estado haciendo un reportaje sobre los turistas chinos en Tailandia, que el año pasado, por primera vez, sumaron 1 millón de personas, 1 millón de chinos que fueron a Tailandia. Esa cifra es justo la que pretende atraer España en el año 2020. Hay un plan incluso, un plan Turismo China, que pretende traer 1 millón de chinos a España como turistas. No estamos hablando ya de inmigrantes, que muchas veces, sobre todo en los consulados, se tiene miedo a dar visados de turismo y que al final esa gente se quede. Ander ha dicho que el turismo genera desigualdades y es totalmente cierto, pero ¿qué modelo económico no las genera?
todo genera desigualdades, la industria genera desigualdades, el turismo pues también. Y el turismo masivo, yo me gusta centrarme en Tailandia porque es un país que tiene de todo. Tiene turismo masivo, occidental y asiático, y tiene unos proyectos muy interesantes de turismo alternativo, de turismo sostenible. Tenemos zoológicos humanos de minorías étnicas, tenemos también proyectos de diferentes ONG que intentan, bueno, pues, poner coto a eso. Entonces, bueno, pues esa es un poco la perspectiva que yo quiero dar desde el punto de vista periodístico, porque, como ha dicho Ander, pues bueno, soy un poco culo inquieto, no puedo estar en Shanghái mucho tiempo parado, y me gusta seguir la pista de los turistas, sobre todo los turistas chinos, y en parte porque son muy divertidos, o sea, sin más. Verles es muy gracioso, sobre todo cuando van a la playa, por ejemplo. Entonces, bueno, sin más, dejo que Ander siga con sus presentaciones. Muy bien, Sigor, eskerrik asko. Tenemos a su derecha a Izaskun Merodio, que es de Gallarta, vive en Algorta, es economista, trabaja en temas de desarrollo local y de gestión participativa, y ahora está haciendo una investigación para Emakunde sobre igualdad de oportunidades en pequeñas empresas vascas. Ella es cooperante de la asociación Zubiak Eginez y en el año 99 se fue a Nicaragua, estuvo allí 4 años trabajando con la Unión de Cooperativas Agropecuarias Tierra y Agua, y allí, bueno, entre varios proyectos de esta unión, impulsó el del turismo rural comunitario. Y ella es también representante de Zubiak Eginez en el Foro de Turismo Responsable. Entonces, bueno, Izaskun, así también brevemente, un poco una primera idea sobre el trabajo, cuál es la idea básica del proyecto que tenéis en Nicaragua y cuál es un poco tu papel en ese proyecto y, bueno, a qué le estáis dando, ¿no? ¿Cuál es vuestra preocupación? ¿Con cuál hablo? ¿Se oye? Bueno, pues, ¿este también? Sí. ¿Sí? ¿También? Bueno, pues los dos. Pues mi punto de vista es muy interno, es decir, yo he vivido el turismo desde la construcción de un proyecto campesino basado en el turismo y en una estrategia de defensa de la tierra, de defensa del territorio y de intentar abrir oportunidades de desarrollo en comunidades campesinas de Nicaragua. Es decir, mi punto de vista quizás no es tan sobre el impacto del viajero, no me importa tanto, bueno, lo que he vivido no ha sido observar tanto qué es lo que ocurre con el viajero cuando viaja o con las personas que viajan, sino qué ocurre cuando se pone en marcha una iniciativa de turismo, qué ocurre en esas poblaciones a nivel de desarrollo. Tengo, si queréis, desde Zubiak Eginez tenemos 2 puntos de vista, uno en Nicaragua desde la perspectiva campesina y otro aquí desde la perspectiva de la sensibilización, la denuncia de casos de impacto negativo y bueno, pues de la investigación sobre qué está pasando también con las políticas a nivel estatal, qué tipo de turismo están favoreciendo, ¿no? Por tanto, pues quizás tengo un punto de vista demasiado interno y eso es lo que igual quisiera aportar, ¿no? El cómo en un contexto determinado como Nicaragua, por ejemplo, cuando el turismo empieza a crecer, qué tipo de condiciones creemos que hay que dar, se tienen que dar para que una población local campesina pueda aprovechar ese tirón para generar algún espacio de desarrollo. Y qué ocurre cuando el turismo se abre con una estrategia neoliberal de atracción de capital extranjero sin ninguna preparación de la población local, qué tipo de impactos se generan, ¿no? Normalmente pues, negativos, de pérdida de recursos y normalmente queda mano de obra precaria e incluso diría pues, un peligro de descapitalización del país. Luego ahondaremos un poco más, estamos trabajando en un proyecto que tiene 10 años de recorrido. Creemos que ha habido muchos impactos positivos dentro de las cooperativas, hay muchas cosas todavía que no las hemos logrado y que es un trabajo de largo plazo, pero en principio la idea sería, pues, como ha dicho Sigor, el turismo yo creo que es una actividad más, depende de qué intereses se defiendan, se puede generar desarrollo. Si defiendes intereses del capital extranjero, pues probablemente quien se desarrolle sea el capitalista extranjero, y si defiendes los intereses de la población local, da igual turismo, da igual industria, da igual otro tipo de actividad económica, yo creo que se pueden generar oportunidades de desarrollo, ¿no? Y ese es un poco el trabajo que estamos haciendo. Luego profundizamos más. Para ti, Roba.
Vale, eskerrik asko. Y Ortzi Akizu, que está ahí, que es de Ezkio Itxaso, guipuzcoano, así empatamos a 2 en la mesa, no como el domingo. Y él es ingeniero, es miembro de Félix Baltistán Fundazioa. Pasa bastantes temporadas allí, en Baltistán, que es una región montañosa del norte de Pakistán, y él dirige proyectos de aplicación de energía solar en la agricultura, en salud. Él es autor del libro El desarrollo humano y las energías renovables, y ahora se encarga pues, de algo que les ha venido encima, que es que, bueno, sonará estos últimos 2 años, en esa zona, en Pakistán ha habido unas grandes inundaciones, y específicamente en Baltistán pues ha habido inundaciones y algunas avalanchas que han sepultado varios pueblos de allá y han matado a gente, han dejado en un sitio que ya de por sí pues es muy de supervivencia muy precaria. Entonces anda ahora Ortzi pues allí trabajando, llevando pues el grupo de infraestructuras de la fundación y dirigiendo un poco la reconstrucción de aquellos pueblos, ¿no? Y él, bueno, esa fundación hay una cosa importante que destacan, que impulsan el desarrollo endógeno del Valle de José, de esa zona. Y eso quiere decir que es un desarrollo dictado por los propios habitantes, ¿no? Y ponen un énfasis especial en la participación de las mujeres, que, bueno, que tradicionalmente estaban bastante arrinconadas y incluso, pues, casi, no sé si es mucho decir, explotadas laboralmente, pero, bueno, vamos, en bastante mala situación en cualquier caso, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo mismo, si nos puedes explicar brevemente lo básico del proyecto y de tu trabajo allí, y, bueno, luego sí. Más adelante podemos hablar también, es un caso curioso de cómo surgió vuestra iniciativa, porque no es un caso de una asociación que decide a dónde ir, sino que, bueno, ahí se mezclaron la presencia vasca por medio de montañeros, expediciones que van a la cordillera del Karakorum, con la propia gente local que puso en marcha iniciativas por su propia cuenta de una escuela de montaña y tal, y cómo todo eso fue cuajando en un proyecto que es una cooperación entre vascos y baltíes, ¿no? Pero bueno, eso luego entraremos en los 3 casos a detallar más, ¿no? Pero si nos explicas un poquito lo básico del proyecto y de tu trabajo, Ortzi, eskerrik asko. Bueno, pues buenas tardes. Bueno, mi perspectiva es un poco desde el punto de vista un poco ingenieril, ¿no? Igual no tanto desde sociología y un análisis igual tan completo, sino ya en campo, lo que supone pues la actividad de los turistas, o también desde cómo se creó la fundación mismo, ¿no? O sea, yo entré a la fundación a trabajar hace 3 años, pero esta fundación ha sido gracias al turismo. Entonces la fundación en sí ya tiene algo que agradecer al turismo, porque fue una amistad que se creó hace ya 10 años entre los sherpas, los porteadores que vivían allí, y los vascos que llegaban desde aquí, ¿no? Pasaban pues, largas épocas en la montaña, existía una convivencia en ese turismo que hacían los montañeros de aquí, 2 meses conviviendo y comiendo y charlando con los baltíes de allí, y gracias a ese turismo pues se creó la fundación, ¿no? Entonces nosotros pues desde el inicio no tenemos esa reticencia a que la gente vaya allí, ¿no? También es cierto que los vascos que van desde aquí pues van con una cierta predisposición, con una conciencia, y poco a poco pues se dio lugar a la fundación en este clima, ¿no? Los proyectos empezaron, pero ya no fueron dirigidos al turismo, sino que fueron dirigidos a igualar un poco los derechos que tenían, sean los de allí con respecto a los de aquí, ¿no? Se dieron cuenta que un porteador que tenía 40 años y un vasco que iba desde aquí con 40 años, pues no tenían los mismos derechos, que uno tenía pues carencias incluso de salud, de materiales, de que su hijo pues no podía tener los mismos derechos que una persona que tiene un hijo aquí. Entonces, bueno, se intentaron empezar un poco a igualar esas oportunidades de vida desde el proyecto de educación, dándoles educación a los hijos de los sherpas y de las sherpas, de las sherpas, o más bien de las mujeres de los sherpas, ¿no? Porque todavía la actividad de las mujeres en las montañas no es tanta. Entonces el acercamiento fue entre hombre y hombre. Y ahora un poco ya se está acercando ya más a la comunidad y dando una respuesta integral, ¿no? Como ha dicho Ander, un desarrollo endógeno. Entonces todos los proyectos que estamos realizando están interconectados entre sí, y hay temas como el tema de género que toca pues, todos los proyectos en paralelo.
Y ahora al final de esta etapa estamos tocando de nuevo el ecoturismo, ¿no? Pero ya desde otro punto de vista que ya está viendo un poco el impacto que puede tener el turista allí, y sobre todo nos estamos enfocando en la conservación de la cultura y en el patrimonio, ¿no? Para poder conservar todavía pues, el patrimonio y la cultura que tienen allí. Y ese es un poco el punto de vista. Pues si os parece, podemos ir viendo ya con más detalle cada uno de vuestros casos. Ahora también os pregunto de uno en uno, pero luego ya pasamos luego a temas más generales en los que podamos hablar, vamos, sin tener que andar así tan divididos, ¿no? Bueno, ya nos apañaremos con el micrófono aquí girándolo, pero vamos. Ahora todavía os pregunto a cada uno vuestro caso en concreto que nos contéis. Primero la parte mala, ¿no? Los problemas que estamos diciendo que crea el turismo, luego hablaremos de las buenas ideas, de los buenos proyectos que lleváis a cabo o que habéis visto. Entonces, Sigor, por empezar, yo te preguntaría, bueno, por una parte tú has hecho ese trabajo de la explotación sexual e incluso de la pederastia, en la que, bueno, también el turismo, hay un turismo sexual y un turismo que pasa ciertos límites éticos y tal, ¿no? Pero bueno, eso parece que es un caso como muy terrible, pero más allá probablemente sea más general y parece menos grave, pero también está el caso del turismo avasallador. Tú has escrito varios reportajes sobre cómo los chinos invaden casi, vamos, las playas asiáticas o cómo llegan a esos países. Entonces, que nos expliques un poco eso, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el problema con el turismo? ¿O qué perjuicios crea? ¿Cuáles son los problemas? Y luego hablaremos, pues, entre todos también de las cosas buenas que habéis visto, que conocéis. Bueno, yo creo que a nadie se le escapa que cuando un país tiene 1.350 millones de personas y la población comienza a tener un cierto nivel de vida y además un interés por salir fuera, en un primer momento lo hace de forma, como ha dicho Ander, pues avasalladora, ¿no? Y los chinos son bastante termitas, yo lo digo así de claro. No hay más que darse una vuelta por la Gran Muralla en ese espacio que está más preparado para los turistas. Es una marea humana que se lo come absolutamente todo. O sea, tienen que estar reconstruyendo la Gran Muralla cada 5 años porque es que si no, no quedaría nada. En las playas, por ejemplo, de Tailandia ha pasado algo parecido. Lo que antes eran ecosistemas pues más o menos preservados. Bueno, yo visité el país hace 11 años por primera vez y sin duda había muy poca gente. Y en cambio ahora pues está lleno de chinos. Sinceramente es un cambio muy importante, ¿no? Por supuesto, esto lleva a que los lugares se deterioren. Es un deterioro medioambiental, porque además no tienen todavía la conciencia de preservación del lugar al que visitan. Quizá voy a poner como ejemplo lo que pasa en un McDonald's, que es, yo creo que representativo de lo que pasa en todas partes con los chinos, ¿no? En un McDonald's en China uno va, come y deja todos los desperdicios en la mesa. Y entonces, bueno, viene el empleado de turno y lo limpia. Eso es algo que hacen en todas partes y cuando salen fuera pues pasa más o menos lo mismo. Además es un turismo muy rápido, es un turismo que pretende ver en 11